Bueno, me encuentro con la Buenas, profesora Nancy Alvarado de Lozada. Profe, buenas tardes. buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué decidió ser docente? ¿Por qué en ese tiempo anterior, pasado histórico, por qué decidió ser docente? ¿Qué le animó a ser docente? Yo pienso que en ese momento la decisión de ser misión, de ser profesora fue por misión, porque siempre en la infancia, con toda esa cantidad de primos alvarados que ya lo conoce la mayoría de la gente tarqueña, siempre jugábamos aquí. Yo era la profesora. Y nunca me cambiaban mi rol, lo aceptaban cuando empezábamos a veces cambiábamos de pronto, alguien podía ser el profesor, bueno, pero era un ratico, yo siempre mantenía el hecho de jugar a ser la profesora. Usted era la profesora en todos los Yo juegos. era la profesora desde que dijeran, no, juguemos a la escuela y todo el mundo sacaba un cuaderno, una hoja, un papel, un lápiz y yo les ponía. Entonces, pienso yo que nací con esa misión de ser maestra. Ser maestra. ¿Y lo hizo durante cuántos años? ¿Cuántos años? Pues lo hice durante 44 años, 2 meses, 3 días. En estos días creo que está completando 7 años que tomó una decisión de dejar la docencia, al menos con los estudiantes, porque hay muchas formas de ser docente, de ser profesor. No, Hay muchas claro. formas. Y esa es una de las cosas que me encantan. Por ejemplo, yo digo, ser maestro es ser privilegiado en el sentido de que no está uno ostentando un título simplemente o unas especializaciones o unas gestos o que, en fin, porque la verdad, pues es la motivación de saber más, de querer tener más recursos para llegar mejor a los estudiantes, a sus aprendizajes. Aunque en este punto de mi vida ya yo no diría aprendizajes porque me da como si uno estuviera, y sé que eso lo hice muchas veces, porque dentro de un sistema era un acondicionamiento. Enseñábamos lo que había que enseñar, decíamos lo que había que decir. Um, por cierto, aproveché mucho mi especialización, mi enfoque filosófico, más que, más que para conocer, claro, conociendo la historia, pero más que para repetir una historia de los que hicieron filosofía, era que cada quien aprendiera a pensar y a decidir por su propia cuenta. Entonces eso me gusta mucho. Y yo en ese momento pues tenía el marco que me tocaba. La profesora era la que decía, ahora hagan un dibujo, ahora píntelo de verde la hoja. Y si la decían roja, las hojas no son rojas. Y resulta que sí habían hojas rojas. Claro. Y sí hay hojas rojas. Entonces, en ese momento para mí no significaba nada porque era un juego. Pero de verdad que era ya un significado muy profundo. Bueno, a propósito de los 44 años en la parte de la enseñanza, con diferentes grupos, porque enseñó primaria, secundaria, nocturno, ya, son muchos recuerdos que deben quedar de cada una de las partes. ¿Qué recuerda de la parte de primaria? ¿Dónde estuvo en el tiempo de primaria? Bueno, por aquella época era obligatorio, como normalista, hacer el año rural. A mí me correspondió hacer el año rural en el Vergel. Fue una experiencia muy bonita, eran mis 16 años, estamos hablando de épocas anteriores, en los que ahora un joven de 16 años no le van a dar un No, empleo. todavía no. Eh, otras épocas que de todas formas en su momento hermosas, lo que aportaron y lo que se cambió, pues tuvimos que adaptarnos a los cambios. Pero fue muy bonito porque resulta que yo a mis 16 años iba como directora de la escuela, era escuela en ese tiempo, de la escuela rural mixta del Vergel. Iba como directora. Claro, porque pues apenas estábamos empezando a salir normalistas, así, entonces yo iba como directora. Tenía alumnos de 20, 21 años y recuerdo que en una ocasión que fue un supervisor a hacer la visita, llegó y me dijo, ay, ¿dónde está la directora? Niña, ¿dónde está la directora? Entonces yo le dije, yo soy. Entonces, ay, sí, tan joven. Bueno, ya. Y entonces ahí.
pero esa Esa anécdota historia fue muy queda. bonita. Y otra muy bonita es que, bueno, ahí teníamos únicamente primaria, porque antes no se fusionaba la parte de bachillerato. Ujú. Y una experiencia muy linda fue que en ese tiempo también me buscaron para dar unas clases particulares a una niña de como de 6 años, que por esa época a una niña de 6 años, para enseñarle que querían que la adelantara, eh, yo llegaba, me venía del Vergel y a las 5 estaba dando la clase acá. La recuerdo mucho, una niña supremamente inteligente, que increíble, en un mes aprendió a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar. Lo único que no le gustaba era cantar. Hoy día me la encuentro y le digo, bueno, ¿qué? ¿Ella canta? No, profe, ni en el baño, eso sí no es para mí. Un dato muy curioso y muy lindo, pero una niña supremamente inteligente. Bueno, ahí tenemos esas anécdotas, esas historias del Sí, recuerdo. De... y eso fue lo que me animó que cuando me vine para acá, yo dije, ay, pues si me colocan un primero, qué rico. Empecé a amar más los niños. Yo dije, no, porque yo pensaba siempre es complicado que un niño aprenda. Cuando esta niña no, uff, yo dije, no, el que me dejen. Y así fue. ¿Solamente estuvo en el Vergel y en la parte rural o estuvo en otras partes? En la parte rural solamente estuve ahí Y un después año llegó y llegué a a la la José José Antonio. Antonio Galán. A la Todo José el Antonio tiempo de Galán, primaria fue allí. todo el tiempo de primaria. ¿Cuántos años estuvo en primaria, profe? Haga la cuenta usted hasta el momento en que fusionaron los colegios, estaba Lino de rector Ay, y hasta que el ya 2002. entonces era pues potestad del rector poder hacer Ajá, movimientos. Entonces sí, me dijo, venga usted para acá y para me el fui colegio, para el sí. colegio. Hasta el Sí, 2002 estuvo entonces en creo que más o menos. más o Es menos hasta el así, el de 2002. la fecha es usted. Sí, ojo dicen que soy de la fecha. Sí, ojo dicen que soy de la fecha. Sí, en todo caso fueron momentos muy agradables y como siempre encuentra uno compañeros. ¿Cómo llegó entonces al nocturno con el padre Otoniel? ¿Cómo llegó a las clases del nocturno? Porque yo ya estaba trabajando en jornadas nocturnas y yo hacía primaria y hacía jornadas nocturnas. Mm, Entonces ya eso hizo que el rector de la institución me pidiera para allá, es decir, me hizo ya el que en ese trato. tiempo era el padre Otoniel, ¿no? No, ¿Ya con el profesor Lino? el padre Otoniel era el del nocturno Sí, y Lino ya estaba en el diurno. Entonces Lino fue el que necesitaba un docente, entonces ahí tenía ya la potestad de sacar de primaria y llevar al colegio. pero usted estuvo varios años en el nocturno también, Claro, ¿cierto? claro, Con la profesora María Teresa, con el profesor Cesario, sí, con ¿cierto? Con Adelmo, Adelmo. sí, claro. ¿Desde el comienzo del nocturno estuvo usted en el nocturno o llegó después? Prácticamente yo estuve como, no recuerdo, no sé en qué año sería el nocturno, pero yo estuve inclusive desde que estaba arriba en la Casa Cural Antigua. Entonces sí estuvo casi desde el comienzo. Yo Sí, creo claro. que me perdería unos 3 años Ajá. de comienzo, pero sí, con el padre Otoniel como rector fue prácticamente mi jefe inmediato. La saluda Jorge Jesús Manuel Lozada Zambrano, un Ah, sí, exalumno, por ahí la está recordando, se le recuerda con aprecio y saludos a la profe, dice. ah, sí, un eminente filósofo también. Sí, A ese le gustaba mucho la filosofía, ¿te le gustaba mucho gusta, la creo. filosofía? Ah, sí, Bueno, y después sí ya viene la etapa de la institución, en la parte sí, donde ya venía trabajando filosofía, es mi duda, cuando estaba en el nocturno, o daba lengua castellana. yo daba lengua castellana y manejaba filosofía también porque inclusive estaba en el proceso de la especialización. Mm. Ahora que lo recuerdo porque fueron muy queridos también, que siempre pues he estado rodeada de gente muy buena, que es lo que todos somos. No podemos calificar que haya gente mala para mí. De pronto que hacemos a veces cosas incorrectas, pero mala no, porque todos desde el origen que tenemos divino, somos esencia divina buena. Entonces, los estudiantes de nocturno, algunos grupos, todos me tenían mi detalle cuando me gradué y eso lo recuerdo muy bien. Ujú. Quedó ese recuerdo también, Ah, sí, sí, quedó sí, ese sí. momento. Entonces, por eso no me olvido que ya estaba haciendo especializaciones. Veo que en las palabras que está utilizando, eso es lo que yo la conocí en filosofía,
no lo ha perdido. Veo que mantiene muchos términos para ponernos a pensar lo que acabo de decir, la esencia, nuestra misión. ¿Sigue manejando el tema filosófico en su vida diaria? Es que la filosofía es vida. La filosofía es vida y cuando uno no tiene una filosofía de vida, se levanta uno y, ay, ¿hoy qué hago? Pero cuando tengo una filosofía de vida, cada día me acuesto con el agradecimiento de lo que pasó en mi vida y con la bendición de poder recargar baterías en la noche y tener un día para programarlo también y disfrutarlo. Muchos de pronto dirán, bueno, ¿qué hace un profesor cuando se retira, cuando se pensiona y decide no trabajar más? ¿Cómo será la vida de un profesor después de haber estado tantos años, 30, 40 años, manejando todos los días estudiantes de diferentes edades? ¿Cómo es la vida de la profe Nancy hoy en día? Es una vida que yo diría muy productiva en el sentido de mi aspecto personal, porque a veces pensamos que el ser humano es productivo cuando es dinero y ahorrar dólares, ahora que está de moda. Está bien, se puede tener ese enfoque y eso está bien. La cuestión está en que a veces las limitaciones no existen, no más nada más que las limitaciones que yo tenga con mi pensamiento. Si yo digo, ay, pero yo qué me pongo a hacer y yo qué voy a hacer, porque es curioso, esa es la mentalidad general. Todo el mundo me dice, ay, rico, usted que tiene todo el tiempo del mundo. Le dije, eso sí es cierto, tengo todo el tiempo, pero no se aburre. Le dije, ¿por qué si lo utilizo correctamente para mí, según yo lo utilizo para mi propio bienestar? Entonces me mantengo desocupada, me faltan son horas al día para Le hacer. quisiera añadir tiempo en cada día, Sí, claro. como dice una canción por ahí, 25 horas al día. Exacto. Entonces, pues es muy sabroso porque viene uno a hacer lo que quizá en todo ese tiempo anterior uno no se dedicó tiempo para uno. Uno no se ha dedicado tiempo para uno. Y estando en este mes también, como maestro, como madre, como esposa, como familia, como hija, como todo, está uno en todo. Entonces, nada más yo digo, quienes estén viendo, quizá piensen y se respondan. ¿Cuánto tiempo diario se dedica para usted como persona? No, pues yo me baño en eso, claro, porque ir al colegio de pronto como profesor me ha presentado o al trabajo y tal. Pero para usted, ese se lo está regalando para tener una imagen en su trabajo. Pero para usted, ¿fue consciente qué pie puso la esquina en el suelo? Lo hace uno como mecánicamente todo. Claro, porque es que precisamente de eso se trata. Hemos tenido una vida totalmente automatizada. Una vida en automático, decimos. Voy, Entonces, hago, salgo, claro, vuelvo. y tengo copado. Y me acuesto rendido. Entonces, pero ¿cuánto tiempo le dedico a hacer una respiración consciente? A darse cuenta, hola, sí, ¿cómo respiro yo? ¿Qué siento? ¿Qué huele? Ve el pajarito que viene. Mire los pajaritos que viven acá. Qué mata tan hermosa. No observamos nada. Escorra, mijito, y esto, y si tiene hijo, afánele, hágale, que tengo tiempo, mire. Y hasta de mal genio nos ponemos. Y quizá uno también tuvo sus momentos así, que es muy normal, muy humano. Pero por eso, porque no tenemos tiempo para todo el mundo, menos para uno. Ahora le hago una pregunta sobre esa parte y la parte de filosofía precisamente. Hernando Tobar nos ayuda a recordar lo del nocturno. Hernando Tobar Fajardo nos dice acá, la primera promoción del Colegio Jacinto fue en el año 88 y la profe Nancy ya era docente, de ella recibí clases, se le recuerda con gran gratitud. Ya usted le alcanzó a dar clase a Hernando, o sea que tuvo que haber sido para el 87 que usted llegó al nocturno Sí, con el padre Toniel. sí, es que yo... Fue en los primeros años. Yo estaba ahí, como le digo, en el colegio arriba todavía. Sí. Y él, pues, como el padre como fundador y todo, era el que estaba ahí. Sí, un grupo muy querido, donde nos dimos el placer de disfrutar con los que salían con su título de bachiller, como ese orgullo, esa pertenencia,
y verlos ahora que no son un título solamente, son grandes personas. Sí, No por el oficio que hagan, porque pues, tengo que decir, hemos tenido alcaldes de esas promociones, hemos tenido secretarios, hemos tenido grandes personajes destacados, pero quienes de pronto no hayan tenido algo destacado son excelentes y maravillosas personas. que es lo más importante. Exactamente. Es la esencia de la persona, ser buena, ser excelente persona como tal. Me Exacto. estaba acordando de lo de Hernando Tobar, ya del apunte de él, cuando usted estaba hablando en esa forma de cómo debe ser la vida, así les enseñaba la filosofía a sus estudiantes, mostrándoles para qué les servía la filosofía y no aprenderse a Séneca, a Aristóteles, a Platón y la fecha y todo eso. Así les enseñaba la filosofía, profe. Naturalmente que no podemos desconocer las raíces para poder llegar a algo que es, pero ya empieza uno a ser selectivo. Ya la importancia no estaba en que supieran en qué año nació, qué fecha exactamente, que lo ubiquen en el siglo y se vayan dando cuenta. Ese era el pensamiento. ¿Y qué hay ahora? ¿Y qué pensaría usted? Entonces, ese era el movimiento. Y recuerdo que tenía ahí excelentes estudiantes que eran investigadores, que son de esos estudiantes que lo hacen a uno crecer como persona, porque no podía uno ir a pensar en que voy a recitar lo que dice aquí, hoy vamos a ver la época medieval donde el pensamiento tan, y si el otro tan, y si pasa esto, y si ahora tal. Entonces era a través de esa evolución que mirábamos y había mucho. Ahí lo otro era, había mucha gente adulta que tenía un gran perfil, ¿no? Del saber, buenos lectores encontraba. Entonces uno iba preparado, pero muy agradable. Y claro, era para que ellos sintieran, ay, porque la que a mí me tocó como colegio, yo decía, incluso yo decía, yo nunca voy a hacer filosofía, qué cosa tan aburridora. Es pesado, porque es necesario escogerlo del pensamiento. Pero cuando lo volvemos y lo retomamos, esto en mi vida, ¿para qué me sirve? Es funcionar. Ahí tiene la función, la filosofía verdaderamente. Hace un ratito, profe Nancy, usted hablaba de las raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Su familia. Bueno, algunas de las raíces son la familia. ¿Cuál es su familia para las personas que no la conocen mucho? ¿Cuál es su familia? Bueno, aunque sé que muchos la conocen, sí, por claro. supuesto. Yo sé que muchos me conocen porque muy curiosamente, pues tuve nietos de mis alumnos. Entonces, pues es una generación grande que me conoce. Pero sí, claro, si vamos a hablar de una raíz ancestral corporal y terrenal, mi raíz ancestral está de parte de mi padre, Miguel Alvarado, está Alvarado Rojas. Y por supuesto, por la parte de Alvarado Rojas somos como de la familia todos. Y en la parte de mi mamá, Ana Núñez, Chicué, Núñez Chicué, sería esa parte de mis Se ancestros. extiende también bastante. Exacto, y bastante numerosa. Claro. Y aparte de eso, pues en mis investigaciones yo me aprendí que yo soy Nancy Alvarado Núñez Rojas, Chicué, Tobar, Parra, Cerquera, Lara. Hasta eso alcancé a hacer mi cadena del árbol genealógico. Le pasa como a mí. También Carlos Eduardo, Tello, Calderón, Peña, Lozano, Rivera, Barrera, Ordóñez, Artunduaga. Hasta ahí alcancé a saber también el mío. Hasta ahí tengo el mío. Los niños se asustan. ¿Por qué tiene tantos apellidos? Me dice, no lo han escuchado usted. No lo han escuchado a la profe Nancy también con todos sus apellidos. Yo siempre tengo una duda, profe Nancy, y voy a aprovechar que me voy a la parte histórica. Sí. ¿Ya? Es nuestro parque. ¿Ya? Me gusta mucho averiguar sobre el parque porque ha ido cambiando. ¿Cómo lo recuerda usted cuando estaba de 10, 12, 14, 15, 18 años? Bueno, 18 ya estaba trabajando en el Vergel. A los 16 ya estaba trabajando en el Vergel, no, sí. Hasta los 14 o 15 de pronto. ¿Cómo recuerda nuestro parque? El centro de Tarqui, ¿cómo era en ese tiempo? En el parque, el parque lo recuerdo, por ejemplo, en el 70, que ya estaban empezando a tratar de hacer lo que el parque primero, porque luego le hicieron remodelaciones. Pero de niña sí tengo el recuerdo de la ceiba, ya pues se había secado,
ya, pero sí con las inmensas raíces que servían hasta de escondite. Sí, porque eso es... Exacto. Y el mercado era ahí, en esa plaza. Pero yo no conocí que fuera con piedra, era Destapado ya. destapado, que eso se hacía barrial en los mercados, recuerdo eso, que la gente, la gente todavía del campo venía a caballo. Entonces yo no recuerdo si hubiese estado empedrado o algo. Eso es todavía más lejos. Sí, muy lejos, muy lejos. No alcanzó a conocer usted aparte del empedrado del parque principal. Pero sí conocí calles empedradas, como por ejemplo la de mi abuelita, Josefina, que vivía por la bajada de la casa donde vive ahora la profesora Jacqueline. ¿La que sale de la alcaldía hacia la Veguita o de la playa Jacqueline hacia abajo de la Veguita? Hacia atrás. La que sale hacia atrás, por ahí. Por la calle, no por la carrera, sino por la calle. Por la calle esa es como la calle Quinta. Sí, la playa que viene a calle Quinta, sí. Sí. Porque para la bajada grande, que es la de mi otra abuela, la abuela Chata, que fue muy conocida, esa era pocas piedras, pero completa que yo hubiera visto esa. Estaba tan bien diseñada que yo decía definitivamente, o digo ahora que se ofrece, ya habían arquitectos, ya habían ingenieros, era toda una sabiduría, creo yo, porque eso tenía muchos años y no se movía una sola piedra. El centro estaba hecho con piedras redondas grandes, por donde los niños y yo, ahí en esa edad, me encantaba caminar de piedra en piedra por el centro. Y se veía dónde dividían como si fuesen dos carriles ya proyectados, cuando todavía no se sabía lo de dos carriles y doble carril. Y duró mucho, hasta que decidieron levantarla para hacer el cementado. Ya. Esa fue de las cuadras que más duró entonces empedrada todavía. Sí, esa sí la conocí y la disfruté mucho. ¿Qué ha cambiado en su mentalidad? Hace 7 años decidió retirarse de la docencia activa, llamémosla así, con los estudiantes. ¿Qué ha cambiado en estos 7 años, profe Nancy? Bueno, han sido muchas cosas lo que ha cambiado, y yo digo, cuando las cosas cambian está bien. Primero que todo, tengo que decir que ahora soy estudiante. ¿Se decidió estudiar, o sea, convertirse en estudiante? Ahora soy estudiante, y que lo hacía desde, pues yo trabajaba, estudiaba, todas mis especializaciones y eso las hice estando trabajando, pero seguí de estudiante y ahora me dedicaba a esa parte. Entonces, eso me ha cambiado mucho la vida en la parte, digamos, evolutiva del pensamiento, del ejercicio de mis actividades, en asumir realidades de la vida. Entonces, todo eso me ha servido muchísimo y ha sido un enfoque totalmente diferente, con cosas que inclusive yo decía, pero bueno, ¿y esto de qué estamos hablando? Porque me estaba encasillado a llevar una programación, hay que hacer esto en autómata, en automático. Ajá. Sí. Prende el día y uno ya sabe, hay que hacer esto. Ahora, ¿quién soy yo? Entonces, yo le decía que siempre hemos hablado, y pues cuando hagamos incluso la parte de ética, a veces los mismos estudiantes, otra vez la misma pregunta del año pasado, ¿quién soy yo? Y es que a estas alturas, todavía hace 7 años, 6 años, todavía yo estaba preguntándome, ¿y quién soy yo? La pregunta era, estos 2 egresados que nos están escribiendo, ¿ya habrán descubierto quién es cada uno de ellos? Pues yo también habré descubierto esa parte. Gina Paola Córdoba. Sí, claro. Dice, saludos a mi profe de filosofía, un abrazo, profe, le dice. Igualmente. Por acá también está Andrés Alvarado, desde Estados Unidos dice, saludos a mi profe Nancy, la recuerdo, era muy brava, dice. Sandra Patricia Ramírez Otaya, muchas felicidades, profe, bendiciones, le dice Sandra Patricia Ramírez también. ¿Será que ya encontraron ese yo? Esa sí es una respuesta muy personal. Cada uno. Yo tengo, claro, es decir, con la parte filosófica solamente vamos adquiriendo como los elementos, y tenemos que integrar el entorno, porque no podemos decir
de ese descubrir quién soy yo ahora, aquí y ahora, como un libro que les recomiendo, el momento, ¿qué? El momento del aquí y ahora. La importancia del aquí y ahora es Edgar Tolle, algo así. Genial. Entonces, empieza uno a decir, bueno, pues en ese entorno era ese. Y sí, el hecho de ser un exigente era sinónimo de bravo. Y claro, ¿por qué? Porque es que así lo hacían. Yo recuerdo que inclusive a mí me llevaban en la primaria eh, el palito para que le pegara al niño, la regla Se utilizaba eso, ¿cierto? y la correa para que le pegara al... Y pues sí, y claro, uno de 16 años llegaba a tener un indirector. Y es que, ¿por qué no? Pues uno tenía que con el palito hacerle y pegarle, aunque a mí me dolía también. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo ya vengo con otra. Y ahora puedo decir, también tengo otra visión. De hecho, que eso no está ni en las posibilidades ni aunque me lo manden. Ya. Si ahora, ¿qué tiene que? No. ¿Por qué tenemos que maltratar al otro? Porque así era la educación. Sí. Y yo creo que a muchos nos tocó así. La década de los 70, parte de los 80 fue así. Así era, y si uno ya no lo hacía, ya era uno como que no ha venido a hacer lo que vino a hacer. Entonces, y era de sometimiento y esto. Pero realmente esa parte de ser yo, pues yo diría que es de evolución. Uno puede decir, en este momento he crecido en conocer que yo no solamente soy una profesión, yo solamente no soy un cuerpo, yo solamente no soy un hacer, yo solamente no soy un tener, sino descubrir realmente mi esencia, a qué vine, con qué misión me envió, o le pedía a mi divinidad, a mi creador, que viniera a esta tierra. Bueno, los exalumnos que miran este rato, ese conversatorio con la profe Nancy, van a decir lo que yo le dije también. La profe sigue utilizando muy bien esos términos de filosofía, pero los está aplicando más ahora. Yo creo, pienso yo de lo que la conocí hace 7 años cuando decidió retirarse del magisterio, ya venía con filosofía, pero ahora los está utilizando hacia otra forma. Creo que es así. Sí, claro. La evolución, algo así. Y yo pienso que inclusive yo alcancé a utilizarlos. ¿Alcanzó? Claro que sí, porque por ejemplo para mí no era tan importante simplemente el hecho de que usted cumpla con lo que tiene que cumplir y que ya está. Sáquese la nota y ya. Yo le dije, mijito, si no lo cumple, pues usted sabe que no le puedo evaluar con lo que está establecido. Usted puede ser muy capaz, pero tiene que mostrarlo. Ahora, si usted me trae un trabajo que usted no lo hizo, yo se lo acepto, porque es lo que se pide, que presente un trabajo de dice ahí. Y usted lo cumplió, pasó. Pero el problema es suyo. Después, usted tiene que valerse por sí solo. Y usted va a buscar a quien le hice ese trabajo que le haga lo que tiene que hacer cuando usted... Entonces es responsabilidad, es apropiación, es darse valor de lo que usted sabe hacer y si no lo puede hacer, mirar hasta dónde va, porque perfección no se pide, sino hágalo usted a como pueda, que eso vale más que traer algo perfecto que usted no hizo. Entonces ellos, por ejemplo, ya sabían, y hay muchas cosas que yo les decía, y por eso yo ya sabía, yo les decía, no me maten estudiando fechas y eso, que yo eso no voy a preguntar. Acuérdense qué pensaba él sobre tal cosa y qué piensa usted. Y mire a ver, y que usted pueda decir, ¿y usted qué piensa? Y darme unas razones y como una valoración de por qué eso. Entonces usted va a tener una excelente capacidad de decisión. Hace un rato nos hablaba la profe Nancy de una alumna de 6 años que aprendió muy rápido a leer y escribir. Además de esa alumna, ¿qué otros estudiantes le han quedado en su memoria o que lo ha vuelto a encontrar después y le han hecho pensar nuevamente sobre ellos, lo que hicieron en la vida, lo que son hoy en día? Mire, algo que a mí me emociona mucho es siempre saber de mis muchachos y saber que están bien, saber que se sienten bien. No puedo decir que son felices porque eso no lo sé, solo sé, bueno, por lo menos van bien. Y saber que lo que están haciendo lo escogieron porque era lo que querían.
de muchos estudiantes he sabido que han tenido que hacer lo que sea para no dejar el impedimento económico para hacer y estudiar lo que querían. Entonces eso indica, y sé que son muy buenos en sus trabajos, en sus oficios, pero lo que más me satisface es que cuando los veo, ese cariño, ese ser de persona tan lindos, es que siguen siendo niños. Niños en el sentido de ser tan amorosos, de ser tan detallistas. Y como en todo, a veces uno encuentra a otros que no saben quién es esa, porque antes pues se vino. Bueno, pero, en fin, pero yo digo, bueno, eso también es, y ella se siente así, uy, qué rico. Y esa es su felicidad, me alegra, me alegra. Entonces por eso digo, ya no es esto está bien o esto está mal, no, cada quien elige con lo que es feliz y eso es lo importante. Si hacemos de esta tierra personas que se sientan realizadas y disfruten de lo que están haciendo, el cómo le parece a los demás, no importa, que lo están haciendo bien y lo mejor posible, así es, que se equivocaron y hay que rectificar, se rectifica, pero ya es eso. Con lo que ha venido aprendiendo desde hace varios años, lo que ha venido conociendo nuevo también, si tuviéramos la oportunidad de volver a empezar de cero, ¿cree que volvería a ser docente y de filosofía? Y desde niño jugando al maestro. Sí, pero sí, claro, ya sería otro perfil, porque además los niños tampoco son los mismos. No, ya cambió varias generaciones después. Sí, eso sí, yo creo que en eso sí siento no me he equivocado. Como maestra, lo disfruté. Y el disfrute de mi trabajo también está en verlos que ellos triunfan. En verlos que ellos triunfan, se abren caminos, que son luchadores, que tienen un pensamiento pues de que esto no me queda grande, como sea lo hago. Y he tenido por ahí así conversatorios con los que dicen, y cuando la embarré tengo que agachar la cabeza. Y eso me parece que es noble y es admirable. Y lo otro tengo la certeza, cuando uno ya empieza a darse cuenta que no es solamente lo que uno pueda conseguir como ser humano, sino como ese ser divino que hay en cada uno de nosotros, nos volvemos más amorosos y no le vemos dificultades a la vida. Se nos olvida juzgar lo que el otro hace, estar pendiente del concepto del otro. No, si yo lo hago y no le afecta a nadie y está bien y puede servirle a los demás, pues ya es correcto. Puede ser diferente, pero está bien. Desde la parte filosófica, precisamente, que fue una de sus fuertes en la parte educativa en los últimos años, precisamente, parte de la filosofía, pero también desde lo nuevo, la parte evolutiva, ¿cierto? Desde toda la parte evolutiva nueva que he aprendido. Tengo una inquietud, me sale una inquietud. ¿Nosotros venimos con una misión ya al mundo o vamos encontrando esa misión y la vamos haciendo? Desde la parte que usted maneja, filosofía y evolución, ¿ya venimos con una misión o la vamos encontrando a medida que vamos avanzando? Bueno, pues se sostienen y hay incluso pruebas científicas en las que nosotros ya venimos con una misión. Y si queremos como padres descubrir, y este niño hijo mío, ¿para qué será? Observémoslos en sus juegos, en su actuar, y pues tendrán muchas cosas que van aprendiendo del entorno, pero en sus primeros años, y se dice que hasta los 7 años, todavía guardan ese recuerdo de a qué vinieron. Entonces ese enfoque de lo que hacen, de lo que les gusta, posiblemente sea eso. Se dice que hay como un olvido de esa misión, porque nos distraemos con las cosas de la tercera dimensión, de lo terrenal, y se nos olvida que vinimos. Entonces nos distraemos con eso y salimos haciendo otra cosa. Entonces cuando de pronto, no, es que esa carrera no da nada de plata, no da dinero. No, yo que voy a estar ahí, el horario es muy fregado de esto. Entonces, posiblemente esa persona no sea para eso o simplemente olvidó
que sí tenía que, el que escogió eso, porque tiene esa entrega y esa decisión. Entonces nosotros sí la tenemos, venimos con una misión, pero a veces la dejamos que se nos olvide. Y entonces en la evolución dejamos que simplemente las influencias y sobre todo la parte emocional, que también la elegimos nosotros, no la hayamos gestionado. Porque yo puedo tener una tristeza, puedo tener una agresividad, puedo tener de pronto una forma incorrecta de relaciones, pero si yo la evoluciono, la encamino, eso ya no me pesa y ya me da campo, me da claridad. Y aquí tengo que decirlo, me da claridad espiritual para poder yo hacer mi elección y sentirme feliz y tranquila con lo que hago, porque además posiblemente ya lo enfoco aquí. Lo hago para mí y que le sirva para otros. Bueno, ahí han escuchado esa forma magistral, llamémoslo así, de explicarnos un poquito lo de la misión de cada uno de nosotros en palabras de la profesora Nancy Alvarado de Lozada, durante muchos años docente de filosofía, pero ahora también aprendiendo más cada día, aprendiendo más cada día. Estamos, como usted lo decía, en el mes de mayo, profe Nancy, mes de la madre, anticipadamente para usted y para todas las madres que nos vean ese feliz día comercial. En el día de mañana, el día comercial como tal, desearles, como siempre, esa felicidad a ustedes como madres, que es lo más importante, que ustedes quieren con sus hijos estar bien, que ver a sus hijos bien es lo más importante. Estamos en el mes del maestro y usted lo fue durante, como lo dijo, oficialmente durante 44 años, pero sigue enseñando de una forma y de otra también sigue enseñando. Yo creo que lo de ser maestro no se pierde, no termina, ¿cierto? Y es tan bonito cuando todo el mundo todavía, profe, y así sea el que no lo conozca, que uno tampoco conoce al señor, de pronto el señor del bus, el de otro, porque encontró uno con alguien, bueno, profe, que le vaya bien, el del restaurante, que no ni lo conocía, pero encontró uno con alguien que le dijo, profe, se le ofrece algo más, entonces eso es muy bonito. Yo pienso que en todas las profesiones, pues eso es bonito en el sentido no de lo que pueda significar como título o como algo, sino en la importancia que se está dando como persona, no importa el título que sea. Bueno, vamos a ir cerrando este ratico, este conversatorio con la profe Nancy sobre un poco de su historia como docente, sus recuerdos, sus ancestros familiares también, algunos recuerdos de nuestro pueblo, del colegio nocturno también, por supuesto, hemos estado recordando. Me gustaría que cerráramos con eso, con esa parte que a usted le gusta, la parte de enseñanza, de vida, a través de la filosofía, que cerremos como con un mensaje, no sé para quién dirigido, y para todos, o para un público en particular, jóvenes, adultos. Usted es la experta, profe. Ya, usted es la experta en filosofía y en todas las enseñanzas de vida. Me gustaría que cerráramos con un mensaje. Mire, yo pienso que lo más importante es reconocer lo que somos una esencia divina, que hemos venido con una misión, que tenemos muchas cosas para distraernos, que no es que esté yo diciendo, ay no, que hay estas cosas buenas y que no las vayamos a utilizar, sino que nos olvidemos de nuestra auténtica y verdadera misión, que es valorar a cada una de esas personas, seres humanos que tenemos a nuestro lado, para que este mundo sea en evolución, mucho más agradable, siempre progresando. No significa que tenemos que quedarnos atrás en tecnologías, en cosas que salgan, lo que sea. No es eso. Ir a la par de ese crecimiento material en un crecimiento emocional, sobre todo en un manejo emocional. Porque sí, hay cosas que incluso desde investigadores y científicos de siglos pasados nos están aportando ahora mucho para poder aprender a descubrir lo que somos y poder tener una vida mucho más agradable. Sabemos que la vida es un viaje que iniciamos de nuestra casa paterna celestial, como cada quien lo quiera llamar, no importa, esto no es cuestión de ninguna religión ni de ninguna creencia, sino de eso que somos, ese espíritu que es la vida, que cuando se va quedamos en el cuerpo, simplemente, pero con ese espíritu que es el que nos indica precisamente esa esencia que nos hace que valoremos al otro y que eso bueno que quiero para mí, lo quiero para los demás. Muchas gracias, profe Nancy, por ese mensaje, pero no pude cerrar, porque encontré que aquí nos está viendo, creo que es la profesora María Teresa, ¿ya?
Y me saltó una duda de sus excompañeros de trabajo, con los que estuvo varios años en la primaria, en la secundaria, ¿con cuál sigue en contacto bastante con ellos? ¿Con quiénes de ellos? Bueno, de pronto contacto físico no es mucho, pero por ejemplo, para mí muy reconfortante pensar que con mi primera promoción, que es la primera promoción del Colegio de Básicos del 70, siempre seguimos muy en contacto con Teresa, con Carmelita, contacto físico. Si me encuentro con Elsa Ochoa, bien, delicioso. Es que mire, es eso como el fin esencial. Y yo digo, yo lo estoy viviendo. Pueda que no nos veamos todos los días, pueda que otros no estén ni siquiera en el pueblo. Con los compañeros, ex compañeros, guardo un profundo cariño por ellos. Y tengo sorpresas a veces cuando me llegan. Vienen Mis acá un grupos, ratico. sí, pero yo sé que aunque no nos veamos físicamente, emocionalmente, hay algo que nos une, que nos ata y que estamos siempre al pendiente el uno del otro. Y así sea, en las oraciones estamos ahí también. Bueno, muchas gracias, profe Nancy, por este rato, ese conversatorio. Ahora sí ya dejo para que siga también en sus actividades. Muchas gracias por habernos seguido este ratico para hablar de muchos temas en el día de hoy y éxitos en cada una de las actividades que está realizando. Sí, muchas gracias. Sí, claro. Eh, y siempre ha sido de grandes aprendizajes y grandes actividades. Entonces, por ejemplo, pues ahora inclusive hay muchas personas que vienen y hacemos conversatorios en este lugar donde estamos sobre todo esto de manejo de emociones, de dónde procede o cuál es el significado energético de tal o cual dolencia. Entonces ahí lo vamos experimentando. Y ya empezamos a venir y algunos incluso pues hice el curso de Reiki, que es la sanación a través de la imposición de las manos para mover los centros energéticos del cuerpo. Y hay varios que vienen y, ay, yo quiero que me haga una sesión de Reiki, que esto, con mucho gusto, y ahí está. Y para mí eso es un placer porque también es un servicio. Muy bien, profe Nancy. Sigue en su labor de enseñar definitivamente, no se pierde definitivamente.